Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí. Buenos días. Buenos días al auditorio, Idalí. Gracias por la llamada. Pues mire, realmente yo creo que el que México participe en este tipo de mecanismos, porque no es el único en el cual el Estado mexicano participa, debemos celebrarlo, porque es una herramienta más que constitucionalmente, legalmente nos hemos dado en el país para proteger de mejor manera los derechos de todos. Yo creo que es muy importante que todos sepamos que la ONU es parte del sistema jurídico mexicano, que estos mecanismos a los cuales acude cumpliendo una obligación el Estado mexicano son parte de nuestro régimen legal y que es parte del régimen legal que a lo largo de varios años, de distintas generaciones, atendiendo a los reclamos de distintas generaciones también y como consecuencia de distintos hechos sociales, pues tenemos a la mano los mexicanos para poder exigir que nuestros derechos se cumplan de la mejor manera. Es decir, tenemos normas en México, pero también fuera de México que son nuestras y que debemos utilizar para que nuestros derechos se respeten, nuestras libertades se respeten y los abusos que puedan cometer las autoridades también sean controladas, ¿no? Doctor, ¿cuáles han sido los compromisos que la representación del gobierno mexicano con la experiencia de Ayotzinapa y este cónclave allá en Ginebra ha adquirido el país en materia de derechos humanos, pues para intentar retomar el camino de la buena fe en el ejercicio y la defensa de estas garantías que están en la Constitución mexicana? El Estado mexicano está obligado a cumplir una serie de normas, más que recomendaciones, de normas. Hay que recordar que este mecanismo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas en Ginebra, que está constituido por expertos, se deriva de un tratado, de una convención que es la Convención Internacional para proteger a todas las personas de la desaparición forzada. Esta convención no es una recomendación, no es un buen deseo, es una norma que obliga al país, porque así el país lo quiso. México fue y firmó el convenio y se obligó a, entre otras cosas, respetar las normas que están contenidas en la convención y participar en este mecanismo periódicamente, ¿no? Que es lo que todos los países que reconocen la convención y que la han firmado hacen. Entonces esto en realidad es un mecanismo o es una práctica cotidiana en las relaciones internacionales, es común, lo hacen distintos países y por eso a mí la verdad es que me entusiasma que lo haga el nuestro. Es mejor, me parece a mí, que México vaya en la situación seria en la que nos encontramos, crítica en la que nos encontramos, que contemos y echemos manos de todas las herramientas que jurídicamente nos hemos dado para proteger mejor nuestros derechos, y esta es no es una herramienta extraordinaria, existe, hay que utilizarla y es importante que el Estado vaya de sus razones y que es lo más importante, que atienda las recomendaciones que de este mecanismo puedan surgir. Efectivamente, doctora Pérez, en términos prácticos, que es lo que esperamos, yo creo que todos los mexicanos después de esta situación de los derechos humanos, que por supuesto tienen que ver con nuestros estudiantes de Ayotzinapa, pero también de la muerte a periodistas y de una ola de violencia que lamentablemente se vive en nuestro país, ¿qué podemos esperar en términos prácticos que tenga de trascendencia este hecho? Yo espero que este tipo de prácticas, porque insisto, no son los únicos comités que existen en Naciones Unidas. Hay un comité contra la tortura, por ejemplo. México está citado en junio para acudir al comité que resuelve sobre los asuntos relacionados con la Convención de los Derechos de los Niños. Va a ir una delegación mexicana en junio. Entonces es muy importante que este tipo de mecanismos se tomen como se están tomando, con toda seriedad, con misiones preparadas en donde vayan las distintas instituciones a exponer sus razones. Pero eso es una parte solamente. Lo que es más importante es que las observaciones que se derivan de la interpretación que hacen los expertos internacionales se tomen en consideración. Y yo creo que quizá la mejor manera para lograr que eso sea así es que todos los miembros de la sociedad civil estemos muy pendientes. Cada vez que México se presente ante un mecanismo de esta naturaleza, estamos muy pendientes de la información que llevan nuestros representantes, estamos muy pendientes de los argumentos que dan ante los expertos internacionales y estamos muy pendientes sobre todo de la forma en la cual se reciben las recomendaciones que se dan,
porque esas recomendaciones lo único que buscan es mejorar nuestro régimen nacional. No debemos sentirnos ni agraviados, ni debemos sentirnos atacados. La ONU no es un enemigo del Estado mexicano, al contrario, la ONU es un organismo al cual nos sumamos porque creemos que el país puede siempre ser mejor y queremos un país pacífico y en armonía. La ONU está fundada sobre esos principios. Formamos parte de este organismo por eso. Entonces, ¿cómo lograr un efecto práctico? Exigiendo de nuestras autoridades que acudan, que cumplan los compromisos que las convenciones y los tratados establecen para el Estado, y también que cumplan con la obligación que tienen de explicarnos a nosotros, ya en México, qué recomendaciones toman en cuenta, por qué las toman en cuenta y qué beneficios eso le puede acarrear a la población. Doctor ¿no? Pérez, el tema que ha convocado Naciones Unidas a todas estas personalidades del mundo a analizar la desaparición forzada, que por supuesto acusa mucha irresponsabilidad de las autoridades en nuestro país, es también hablar de un tema de trata de personas. Y en ese sentido, hace 2 años celebramos la ley antitrata de personas, pero a 2 años de esta historia estamos informando que de los 32 estados de la República Mexicana, solo 10 estados y sus gobiernos han tomado cartas en el asunto en un compromiso que sencillamente no deja confianza respecto a los compromisos que se adquieren ni en este territorio ni en el extranjero. ¿Usted qué confianza tiene de que los acuerdos en Ginebra se lleven a cabo en este entorno? Yo tengo la confianza de que el nivel de cumplimiento irá aumentando, porque los asuntos son cada vez más visibles y se publicitan más. Mire, hace 4 o 5 años ni siquiera sabíamos que existían estas convenciones, la gran mayoría de las personas. También es cierto que los medios de comunicación tampoco los seguían o les daban un seguimiento como el que ahora, lamentablemente por la tragedia y el dolor de Ayotzinapa, se les ha dado. Pero mire, saca usted el tema de la trata. Ya hablamos también un poco, mencionaron ustedes la libertad de expresión, hemos mencionado los derechos de la infancia, hemos mencionado la libertad el derecho que todos tenemos a no ser torturados. Los derechos humanos están conectados, son universales e interdependientes. Entonces, cuando uno quiere proteger a las personas contra las desapariciones forzadas, tiene también que establecer mecanismos para fortalecer el derecho a la libertad de expresión y tiene que establecer mecanismos para evitar que la gente sea torturada y tiene que establecer los mecanismos y vigilancia para que no haya trata de personas. Esta información, por ejemplo, que sobre la insuficiente o ineficiente forma en la cual se ha legislado en materia de trata, hay que corregirla, pero qué bueno que surge y que usted mismo la menciona, eso a mí me entusiasma, que la mencione, que se ponga en el ojo público a raíz de lo que pasó en Ginebra con el tema de las desapariciones forzadas, y se hace ya una conexión indispensable, necesaria con el caso de Ayotzinapa. Es muy importante que dejar claro que el caso de Ayotzinapa está naciendo jurídicamente. Llegará a los tribunales, como tiene que llegar en cualquier proceso jurídico, y a partir de eso tenemos la oportunidad de que el asunto sea señale un antes y un después, sea un asunto emblema para que no solamente nuestra doctrina, sino nuestras prácticas en materia de derechos humanos se perfeccionen, se consoliden, conviertan a México en el país democrático al que todos aspiramos, ¿no? Pues sin duda alguna, doctor Carlos Pérez, México es un país que está de pie en esta lucha precisamente para defender los derechos humanos de las personas y sobre todo de una manera pacífica en estos foros internacionales. Muchísimas gracias por enlazarse con nosotros en esta primera emisión. No, un gusto para mí y un saludo al auditorio. Gracias a ustedes por la llamada. Muy buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.